para todo lo que estás haciendo, porque lo que acaba de pasar en el mercado de la plata en las últimas 24 horas es de esas cosas que te despiertan o te destruyen. Mientras dormías anoche, 33 millones de onzas de plata física fueron retiradas de los almacenes en una sola semana. Eso es el 26% del inventario disponible. Desapareció. Y eso te obliga a hacer una pregunta peligrosa. ¿Por qué están corriendo a sacar el metal físico justo ahora, cuando el precio está colapsando? Algo no cuadra. Los que saben algo que tú no sabes están moviendo metal real mientras el precio cae. Y la razón por la que esto está pasando no es la que la mayoría piensa. No es el dólar, no es la Fed, es algo mucho más estructural. Y te lo voy a mostrar con datos que acaban de salir. Comenta a qué hora estás viendo esto. Me ayuda a entender cuándo mi comunidad está más activa. Dato rápido. Si este tipo de análisis te ayuda a pensar con más claridad, dale a suscribir para que no te pierdas el próximo movimiento. Hoy vamos a cubrir 3 cosas. Primero, el mecanismo real detrás de este colapso. Segundo, lo que los bancos centrales están haciendo mientras tú miras el precio. Y tercero, las señales específicas que estoy vigilando para los próximos 30 días. También revisa la descripción después. Dejé enlaces a los informes originales que voy a citar. Vamos directo al grano. Esto es lo que realmente pasó. La plata cayó más del 36% desde su máximo de $121 en menos de 48 horas. Billones de dólares evaporados. Cuentas liquidadas, margin calls en cadena. Y la narrativa que escuchas en todos lados es simple. El dólar subió. La Fed sigue agresiva. Los especuladores se asustaron. Eso es lo que te dicen. Pero esa es la historia de superficie. La historia real es diferente. Y empieza con una transformación que casi nadie está discutiendo. Pero esto es lo que la mayoría está pasando por alto. La plata ya no es lo que era hace 10 años. Ha dejado de ser principalmente un activo monetario. Se ha convertido en un insumo industrial estratégico. Es por eso que este colapso es diferente. La razón por la que esto importa no es el movimiento del dólar, es la guerra invisible entre 2 tipos de compradores. Por un lado, los especuladores financieros. Operan con papel, contratos, derivados, apalancamiento. Por otro lado, los fabricantes industriales. Necesitan el metal físico para sobrevivir. Paneles solares, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores. Para ellos, quedarse sin plata significa parar la producción. No tienen opción, tienen que comprar. Y están comprando. Pero el precio que ves en pantalla no refleja esa demanda, porque el precio que ves es el precio del papel. Y el papel se puede manipular. Hace poco hablé con un analista de una refinería en Suiza, alguien que ve el flujo físico todos los días, y me dijo algo que debería hacerte pausar. Me dijo, el precio en pantalla ya no refleja lo que está pasando en el mercado físico. Son 2 mundos que se están separando. Eso es todo. Ese es el punto. 2 mundos. El mundo del papel, donde los algoritmos liquidan posiciones a las 3 de la mañana. Y el mundo físico, donde las empresas pagan primas récord para asegurar metal real. Esta es la parte que nadie quiere decir en voz alta. El precio que ves puede estar cayendo. Pero la demanda real está en máximos históricos. Según el World Silver Survey publicado este año por el Silver Institute, la demanda industrial de plata alcanzó un récord histórico. 680,5 millones de onzas en 2024. Se espera que supere los 700 millones en 2025. Eso representa el 58% de toda la demanda global, más de la mitad. Eso no es solo un número, es una señal de que la plata ha cambiado de identidad. En 2014, el sector solar representaba apenas el 11% de la demanda. Hoy representa el 29%. Y según Oxford Economics, para 2030 podría necesitar 250 millones de onzas anuales. Casi un tercio de toda la producción minera mundial, solo para paneles solares. Déjame traducir lo que eso realmente significa para ti. Cada panel solar que se instala consume plata. Cada vehículo eléctrico que se fabrica consume plata. Cada centro de datos que alimenta la inteligencia artificial consume plata. Y estos compradores no reducen su consumo cuando el precio sube. Pagan el precio. Y siguen produciendo. Es por eso que la demanda no responde normalmente a los movimientos de precio. Es inelástica. Y eso crea una presión estructural que no desaparece con una corrección. Aquí va mi pregunta para ti. ¿Sabías que tu teléfono, tu computadora, probablemente hasta tu auto, tienen plata adentro? Comenta qué dispositivo electrónico tienes más cerca ahora mismo. Quiero ver qué está pensando esta comunidad, pero aquí es donde se pone interesante, porque si la demanda está en récord histórico, si los fabricantes necesitan más plata que nunca, ¿por qué el precio está colapsando? La respuesta está en un número que casi nadie está mirando. Un número que tiene que ver con lo que está pasando en las bóvedas del COMEX, mientras tú y yo hablamos.
Y ese número cuenta una historia completamente diferente a la que ves en las noticias. Ahora que entiendes que la demanda industrial está en máximos históricos, esto es lo que cambia todo. La oferta no puede responder. Y aquí es donde la historia se pone incómoda. Esto es lo que realmente está pasando. El mercado de la plata lleva 5 años consecutivos en déficit. 5 años. Donde se consume más plata de la que se produce, cada año, sin excepción. Según el Silver Institute, el déficit acumulado desde 2021 supera los 820 millones de onzas. Déjame poner eso en perspectiva. 820 millones de onzas es casi un año entero de producción minera global. Desapareció, se consumió, ya no existe. Y aquí está el problema estructural que nadie menciona. El 75 al 80% de la plata que se extrae en el mundo no viene de minas de plata. Viene como subproducto de minas de cobre, de minas de zinc, de minas de plomo. Eso significa que cuando el precio de la plata sube, los mineros no pueden simplemente producir más, porque la decisión de producir depende del cobre, del zinc, del plomo, no de la plata. Es por eso que la oferta es inelástica, no responde al precio. Y es por eso que este déficit importa más de lo que la mayoría cree, porque no se puede resolver simplemente subiendo la producción. Y ahora, mira esto, el inventario registrado en COMEX, la plata que realmente está disponible para entrega contra contratos de futuros, ha caído un 70% desde su pico en 2020. Pasó de 346 millones de onzas a aproximadamente 82 a 124 millones. Y en la primera quincena de enero se retiraron 33 millones de onzas en una sola semana. El 26% del inventario disponible. En 7 días. Alguien está sacando metal físico de las bóvedas a un ritmo que no habíamos visto antes. Y lo están haciendo mientras el precio colapsa. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué pagarías por sacar metal de un almacén justo cuando el precio está cayendo? A menos que supieras algo, a menos que creyeras que el metal físico vale más que el papel. Y esta es la parte que nadie quiere decir en voz alta. El precio que ves en tu pantalla no es el precio del metal real. Es el precio del papel, de contratos, de derivados, de promesas. Un analista de metales preciosos en Londres me lo explicó así. El mercado de futuros puede decir que la plata vale $98. Pero si quieres metal físico hoy, vas a pagar más, porque el metal real está escaso. Y las tasas de préstamo en Londres están al 7 u 8%. Eso es una locura. Esas tasas no existían hace un año. Y justo ahí está la tensión que deberías notar. El precio del papel baja, pero el costo de obtener metal real sube. 2 mercados, 2 realidades. Ahora, déjame darte la alternativa escéptica, porque no soy de los que te venden una sola narrativa. Podrías argumentar que los retiros de inventario son normales, que la volatilidad siempre genera movimientos de metal, que las tasas de préstamo altas son temporales. Y es posible. No te voy a decir que esto es el fin del sistema. No soy de esos. Pero lo que no puedes ignorar es la señal técnica. El mercado de plata entró en backwardation. Eso significa que el precio spot, el precio de hoy, es más alto que el precio de futuros. El precio de mañana. Eso es extremadamente raro. Y significa una cosa muy específica. Los compradores prefieren pagar más por tener el metal hoy que esperar 3 meses para recibirlo. Eso no pasa cuando hay abundancia. Eso pasa cuando hay escasez real. Y esa es la verdad incómoda. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si tienes exposición a la plata a través de ETFs o futuros, estás expuesto al mercado de papel, al precio que los algoritmos determinan a las 3 de la mañana. Si tu tesis es sobre el fenómeno industrial, sobre la demanda estructural, tienes que preguntarte qué tan cerca está tu posición del metal real. No te estoy diciendo qué hacer, te estoy diciendo qué preguntarte. Porque la respuesta fácil es mirar el precio. La respuesta real es entender qué está pasando debajo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te parece más confiable? ¿El precio en una pantalla controlada por algoritmos? ¿O lo que están haciendo los compradores con su propio dinero? Quiero saber qué piensa esta comunidad. Pero lo que realmente me quitó el sueño esta semana no fue el colapso del precio. Fue algo que descubrí mientras investigaba este video. Tiene que ver con lo que están haciendo los bancos centrales. Mientras tú y yo miramos el precio caer, ellos están haciendo movimientos que casi nadie está cubriendo. Y esos movimientos podrían cambiar completamente cómo pensamos sobre los metales preciosos en los próximos años. Ahora que entiendes el déficit estructural y la divergencia entre el mercado de papel y el mercado físico, necesitas ver lo que está pasando a nivel macro. Porque aquí es donde todo se conecta. Esto es lo importante. Mientras los traders miran gráficos de precios,
Los bancos centrales están haciendo algo diferente. Están acumulando activos duros. Según el informe de julio 2025 de la Reserva Federal sobre el rol internacional del dólar, la participación del oro en las reservas oficiales se ha más que duplicado desde 2015. Pasó de menos del 10% a más del 23%. Y según los datos del FMI, la participación del dólar en reservas globales cayó a 56,92% en el tercer trimestre de 2025. Déjame traducir lo que eso realmente significa. Los bancos centrales no están abandonando el dólar. No es un colapso. Pero sí están diversificando, lentamente, consistentemente, hacia activos que no dependen de la política monetaria de otro país. El oro ya cumple esa función. ¿Y la plata? Históricamente no ha sido un activo de reserva. Los bancos centrales compran oro, no plata. Esa ha sido la regla durante 70 años. Pero hay señales de que esa lógica podría estar cambiando. Rusia ya está explorando la acumulación de plata. ¿Por qué? Porque la plata ya no es solo un metal precioso. Es un insumo estratégico. Y en un mundo donde la energía solar y los vehículos eléctricos son prioridad nacional, controlar el suministro de plata es controlar el futuro industrial. Y esta es la parte que nadie quiere decir en voz alta. El mercado físico de plata se está fragmentando. Ya no es un mercado global unificado. Se está dividiendo en 3 islas. Norteamérica, centrada en COMEX. Europa, centrada en Londres. Y Asia, centrada en Shanghái y la demanda de India y China. Cada región está peleando por su propio suministro. Las restricciones de exportación de China entraron en vigor en enero. Están limitando el flujo de plata refinada hacia Occidente. Y para mover metal entre regiones, tienes que pagar tasas de préstamo del 7 u 8%, más flete, más seguro. El arbitraje ya no es rentable, las regiones se están aislando, y eso crea escasez localizada, incluso cuando los números globales se ven estables. Ahora, déjame darte la alternativa escéptica, porque sería irresponsable no hacerlo. Podrías argumentar que los bancos centrales siempre han comprado oro, que esto no es nuevo, que la plata es demasiado volátil para reservas oficiales. Y es un argumento válido. No estoy diciendo que mañana los bancos centrales van a comprar plata masivamente. Eso no significa que el sistema va a colapsar, significa que hay una transición en curso. Gradual, pero real. Y las transiciones graduales son las más peligrosas, porque la mayoría no las ve hasta que es demasiado tarde. Nota rápida. Tengo una comunidad privada donde comparto análisis en tiempo real cuando pasan estas cosas. Si quieres acceso a alertas y discusiones más profundas, revisa el enlace de membresía en la descripción. Volviendo a los escenarios, según el Banco de Pagos Internacionales, el mercado de derivados OTC alcanzó los 846 billones de dólares en junio de 2025, un aumento del 16% interanual, el mayor incremento desde antes de la crisis de 2008. Ese número importa porque significa que hay más apalancamiento en el sistema que nunca. Y cuando hay volatilidad extrema, las llamadas de margen crean cascadas que cruzan todos los mercados. Esto es lo que estoy observando en las próximas semanas. Primero, los retiros de inventario del COMEX. Si continúan a este ritmo, veremos estrés real en el sistema de entregas. Segundo, las primas regionales. Si la diferencia de precio entre Shanghái, Londres y Nueva York sigue creciendo, significa que la fragmentación se está acelerando. Tercero, el vencimiento del contrato de marzo. Si las demandas de entrega se concentran, podríamos ver intervenciones del CME similares a las de diciembre. Más aumentos de márgenes, más liquidaciones forzadas. Bajo el escenario base, veremos consolidación entre 80 y 110 dólares durante el primer trimestre. Volatilidad alta, pero sin crisis de entregas. Si el patrón de retiros continúa, el escenario de riesgo incluye estrés real en las bóvedas, y si los bancos centrales empiezan a acumular plata como activo estratégico, entonces estamos ante un cambio de régimen completo. De los 3 escenarios que mencioné, ¿cuál crees que es más probable? ¿Escenario 1, 2 o 3? Comenta tu número. Quiero ver qué está pensando esta comunidad, pero todo esto está muy bien como análisis. Los datos son importantes, los escenarios son útiles, pero al final del día, tú tienes que tomar decisiones con tu dinero. Y eso nos lleva a la pregunta que todos realmente se están haciendo. ¿Qué haces con esta información? ¿Cómo la conviertes en acción? Eso es exactamente lo que vamos a cubrir ahora. Ahora que entiendes el mecanismo, el déficit estructural, la divergencia entre papel y físico, y lo que están haciendo los bancos centrales, la pregunta real es simple. ¿Qué haces tú con todo esto? Déjame darte un marco de 5 puntos. No son predicciones, no son recomendaciones, son señales que yo estoy observando y preguntas que tú deberías hacerte. Primero, monitorea el inventario, no solo el precio.
El precio te dice lo que pasó. El inventario te dice lo que viene. Si los retiros del COMEX continúan al ritmo actual, eventualmente el precio tiene que reflejarlo. Los datos de inventario se publican diariamente. Son públicos. Están en la página del CME. Aprende a leerlos. Segundo, distingue entre papel y físico. Si tu exposición a la plata es a través de ETFs o futuros, estás expuesto al mercado de papel, al precio que determinan los algoritmos. Si tu tesis es sobre el fenómeno industrial, sobre la demanda estructural, pregúntate qué tan cerca está tu posición del metal real. Eso no es una vibra, es un marco de referencia. Tercero, observa las primas regionales. Cuando Shanghái paga $8 por onza más que Londres, eso es información. El mercado te está diciendo dónde hay escasez real. Las primas son señales. Aprende a leerlas. Cuarto, respeta la volatilidad. Este no es un mercado para apalancamiento agresivo. Movimientos del 20% en un día destruyen cuentas. Lo vimos esta semana. Lo vamos a ver otra vez. La paciencia es una ventaja competitiva. Los que sobreviven no son los más agresivos, son los más disciplinados. Quinto, piensa en time frames. El argumento estructural que te presenté hoy, déficit de oferta, demanda industrial creciente, fragmentación del mercado físico, es un argumento de años, no de semanas. No dejes que la volatilidad de corto plazo te saque de una tesis de largo plazo. Al mercado no le importan tus sentimientos, le importa quién tiene la razón y quién puede esperar. Ahora, esta es la trampa psicológica que debes evitar. Cuando ves una caída del 36%, tu cerebro te dice que algo está mal. Es instinto, es miedo, es normal. Pero los datos te dicen otra cosa. La demanda está en récord. Los inventarios están en mínimos. El mercado físico está en backwardation. Los compradores industriales siguen comprando. Aquí es donde la gente se confunde. Confunden el precio con el valor. Confunden la volatilidad con la dirección. Confunden el ruido del pánico con la señal de los fundamentos. La respuesta fácil es vender cuando cae y comprar cuando sube. La respuesta real es entender qué está pasando debajo y tomar decisiones basadas en eso. No en el miedo, no en la euforia, en los datos. Según Oxford Economics, para 2050, la producción de paneles solares consumirá entre el 85 y el 98% de las reservas globales actuales de plata. Ese número importa porque te dice hacia dónde va la demanda. No mañana, pero sí en los próximos 10, 15, 20 años. Y las decisiones que tomes hoy determinan si estás del lado correcto de esa tendencia. Entonces, ¿qué significa esto para tu dinero? Si tienes exposición a metales preciosos, entiende a qué estás expuesto realmente. ¿Papel o físico? ¿Corto plazo o largo plazo? ¿Especulación o cobertura? No hay respuestas correctas universales. Hay respuestas correctas para tu situación. Y solo tú conoces tu situación. Lo que yo puedo hacer es darte el marco, las preguntas, las señales. El resto es tu decisión. Si has navegado bien esta volatilidad, si tomaste decisiones que te dieron tranquilidad en medio del caos, comparte tu historia en los comentarios. No para presumir, para que otros vean que es posible mantener la calma cuando todos están perdiendo la cabeza. Esas historias ayudan, construyen comunidad y nos recuerdan que no estamos solos en esto. Esto es lo que voy a estar observando en las próximas semanas. El vencimiento del contrato de marzo en COMEX, los datos de producción de China y cualquier movimiento de bancos centrales hacia metales industriales. Si pasa algo significativo, voy a hacer un video de actualización. Y hablando de lo que viene, hay otra señal que empecé a detectar esta semana. Tiene que ver con lo que están haciendo las mineras primarias de plata con sus contratos de cobertura. Es algo que casi nadie está cubriendo y que podría adelantar el próximo movimiento grande. Eso va a ser el tema del próximo video. Si este tipo de análisis te ayuda a pensar con más claridad, suscríbete y activa la campana. No hago videos todos los días. Solo cuando hay algo importante que necesitas saber. Y cuando lo hago, quiero que seas el primero en enterarte. Y ese es el juego. Entender lo que está pasando debajo de la superficie. Separar el ruido de la señal. Y tomar decisiones con información, no con miedo. Nos vemos en el próximo. Cuida tu capital. Esto es solo educación. No soy tu asesor financiero. No conozco tu situación. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión.